La gente piensa que las tasas de interés altas combaten la inflación al desacelerar la economía. Al menos esa es la historia que te han contado, pero eso no es lo que realmente está pasando. Para la generación de los baby boomers que tienen muchos activos, las tasas altas no se sienten como un castigo. Funcionan como un cheque de estímulo, uno que aumenta el ingreso disponible y mantiene alta la inflación en el sector de servicios. La Reserva Federal no enfrió la economía. Le entregaron una ganancia anual de miles de millones de dólares a la generación más rica, y tú eres quien está pagando por eso. Esto no es política monetaria. Es un robo demográfico de 78 billones y medio de dólares que está ocurriendo a plena vista. Capítulo 1. El estímulo de 450.000 millones de dólares por el que nadie votó. En 2021, un conjunto de datos de la Oficina de Análisis Económico mostró que los hogares estadounidenses ganaron 1.45 billones de dólares en ingresos por intereses de efectivo y bonos. Para 2024, ese total alcanzó 1.9 billones. Eso es un aumento de 450.000 millones de dólares en ingresos anuales por intereses, y ese dinero fluye a las cuentas de los hogares cada 12 meses, sin que casi nadie tenga que mover un dedo. Según Forbes, el valor promedio de un equipo de la NFL será de 7.1 mil millones en 2025. La suma de los 32 equipos superó los 227.000 millones de dólares por primera vez. Esa ganancia extraordinaria por intereses son aproximadamente el doble de eso. Un año de cheques extra podría comprar toda la NFL por completo, y aún te quedarían más de 200.000 millones de dólares en el banco. 450.000 millones es más que el PIB anual total de países como Filipinas o Dinamarca. Ninguno de estos fondos requirió la aprobación del Congreso. Ninguno requirió una votación. La Reserva Federal subió las tasas y una hoja de cálculo hizo el resto. Y el dinero en efectivo no se distribuyó de manera uniforme. El propio informe trimestral de la Reserva Federal sobre los activos de los hogares mostró que el dinero fluyó hacia las letras del Tesoro, fondos del mercado monetario, certificados de depósito y bonos corporativos a corto plazo. Los hogares mayores de 60 años poseen la mayoría de esos instrumentos. Cuando la tasa de fondos federales superó el 5%, esas inversiones empezaron a generar rendimientos que no se veían desde antes del colapso de 2008, y eso es un problema. El trabajo declarado de la Reserva Federal es desacelerar la economía haciendo que el dinero sea caro. Pedir prestado debería doler, el gasto debería disminuir y los precios deberían enfriarse. Esa es la lección que aprende todo estudiante de economía de primer año. Pero esa lección describe una economía que ya no existe. Los hogares jóvenes con hipotecas al 7% y tasas de interés de tarjetas de crédito al 24% fueron los que recibieron el golpe. Sus padres y abuelos, sentados sobre 1.2 millones de dólares en bonos del Tesoro, fueron los que salieron ganando. La Reserva Federal pisó ambos pedales al mismo tiempo, y la gente con efectivo ganó la jugada. La inflación en los servicios, la que sientes en los restaurantes, boletos de crucero y cuentas del dentista, se ha negado a bajar. La razón está justo ahí, en los números. No puedes enfriar un mercado cuando sus clientes más grandes acaban de recibir un aumento permanente. Así que aquí está la pregunta: ¿cómo fue que un solo grupo de edad se volvió lo suficientemente fuerte como para romper las reglas básicas de la política monetaria? La respuesta tardó 40 años en construirse. Capítulo 2. Rebobinemos. La protuberancia demográfica. La Reserva Federal publica un conjunto de datos llamado Cuentas Financieras Distribucionales. Hace un seguimiento de cómo se divide la riqueza estadounidense entre generaciones, y se actualiza cada 3 meses. Hasta mayo de 2026, los baby boomers, nacidos entre 1946 y 1964, poseen alrededor de 78.55 billones de dólares en riqueza neta. Eso representa el 51.8% de todo lo que poseen los hogares estadounidenses. Los millennials, la generación adulta más grande del país, poseen alrededor del 9%, eso es menos de una quinta parte de lo que poseen sus padres. Cada granja, fábrica, oficina, hospital y gasolinera del país produjo 28.3 billones de dólares en bienes y servicios en 2024. El balance de los boomers es casi 3 veces eso. Un grupo de edad posee el equivalente a 3 años de producción nacional total. La Reserva Federal nunca ha registrado una concentración como esta en la serie de datos, que se remonta a 1989. Investigadores de la Reserva Federal de San Luis rastrearon la causa hasta un cambio más profundo en los precios de los activos. Usaron un número llamado la relación entre riqueza y PIB. Compara todo lo que poseen los hogares con lo que produce el país en un año. A principios de los años 80, esa relación era de aproximadamente 3.6, hoy en día es de 5,5. El valor nominal de las cosas que poseen los estadounidenses creció mucho más rápido que los productos reales que el país fabricaba. Este cambio tuvo ganadores y perdedores y el momento lo fue todo. Una pareja compró una casa estilo Cape Cod en Boston en 1985 por $80,000. Para 2020 valía $600,000.
Alguien que compró $10,000 en acciones del índice S&P 500. El año en que Reagan asumió la presidencia, tenía más de $400,000 para 2024. Compáralo con un ingeniero de software que se graduó en el mercado laboral de 2009. Para cuando pudo pagar el enganche, la misma casa costaba 10 veces el ingreso medio. 40 años de inflación de activos no se distribuyen equitativamente por edad. Se acumula donde ya están los activos. En 1985 esos eran los boomers. No lo planearon. Simplemente tuvieron la suerte de llegar antes de que subiera la renta. Para 2022, cuando las tasas aumentaron, podías ver el resultado. Una enorme cantidad de dinero se quedó en cuentas diseñadas para beneficiarse de los rendimientos crecientes. Tener $79 billones es una cosa. Convertirlo en un pago anual dirigido a la clase trabajadora es un problema diferente. Y ahí es donde esta historia se pone fea. Capítulo 3. El robo inverso de Robin Hood. Los economistas tienen un nombre elegante para todo esto: el canal de ingresos por intereses. La frase aparece en los documentos de la Reserva Federal y en los documentos de trabajo del Banco de Pagos Internacionales. La mecánica es simple y es brutal si estás del lado equivocado. Cuando el Banco Central sube las tasas, dos cosas suceden al mismo tiempo. Los prestatarios pagan más y los prestamistas recogen ese dinero del otro lado. Cada dólar extra de costo hipotecario aparece como ingreso extra por intereses en el estado de cuenta de otra persona. El dinero no desaparece, solo cambia de manos. Entonces, ¿quién pide prestado y quién presta? El informe de flujo de fondos de la Fed responde sin mucho margen para debatir. Los hogares menores de 50 años tienen la gran mayoría de la deuda hipotecaria pendiente en el país, siendo los estadounidenses de 40 a 49 años quienes tienen los saldos más altos, con $3.4 billones. La mayoría de los préstamos estudiantiles y los saldos más grandes de tarjetas de crédito también están ahí. Sus padres y abuelos tienen todo el efectivo en posiciones de mercado monetario y en bonos del tesoro a corto plazo que pagan el rendimiento. Cuando la Fed subió las tasas de casi 0% en el 22 a 5,5% para el 23, no desaceleró la economía de manera uniforme. Puso el freno a un grupo de edad y el acelerador a otro. El cambio total en el gasto resultó ser cercano a cero. El cambio en quién posee la riqueza fue histórico. La principal arma de la Fed contra la inflación acaba de romper una promesa de 70 años. Trabajar duro ya no construye un futuro. Cientos de miles de millones en nuevo efectivo sin riesgo ahora están en cuentas de personas mayores. Entonces, ¿qué están haciendo los titulares con el dinero? Lo están gastando en experiencias que antes no se agotaban. Capítulo 4. La paradoja del lujo. El grupo Royal Caribbean reportó ingresos totales para 2024 de $16,500 millones. Las ganancias netas alcanzaron los 2.9 mil millones y las ganancias ajustadas por acción fueron de 11.80. El director general, Jason Liberty, seguía usando una frase para explicar el crecimiento. Lo llamó un fuerte cierre en la demanda. Los analistas usaron un nombre más descriptivo. Lo llamaron el tsunami plateado. La Corporación Carnaval contó la misma historia. El año fiscal 2024 trajo un máximo histórico de $25,000 millones en ingresos y 1.900 millones en ingresos netos. El director general, Josh Weinstein, les dijo a los inversionistas que el auge estaba siendo impulsado por clientes mayores. Estaban reservando camarotes premium en cruceros semanas antes de zarpar a precios que habrían parecido una locura en 2019. Los datos detrás de esas ganancias son consistentes. Las investigaciones de viajes de Fodors muestran la misma tendencia. Los boomers gastaron casi 3 veces más por viaje que los viajeros de la generación Z. Representan el 80% de todo el gasto en viajes de lujo en Estados Unidos. Esa cifra pone 4 de cada 5 partes del mercado en manos de una sola generación. Un barco de la clase Oasis de Royal Caribbean tiene capacidad para unos 6,800 pasajeros en su punto máximo. El volumen anual en dólares de los viajes de lujo de los boomers es suficiente para llenar 1,000 de esos barcos. Eso significa cada cabina reservada por completo cada año. Es como una flota de ciudades flotantes que se extiende desde Miami hasta Reykjavik. Todo esto está financiado por los cheques de intereses que la Reserva Federal envió por correo. Ese gasto aparece directamente en los datos de inflación. La Oficina de Análisis Económico clasifica los gastos de los consumidores en bienes y servicios. Los hoteles, cruceros, restaurantes, atención médica premium y viajes, todos están en la categoría de servicios. La inflación de los servicios se niega a bajar hacia el objetivo del 2% de la Reserva Federal. La demanda sigue aumentando. No puedes privar de recursos a un mercado cuando sus clientes más grandes acaban de recibir un aumento que no se ganaron. Un hogar joven con una hipoteca al 7% no puede permitirse un crucero por el Caribe. Mientras tanto, una pareja jubilada con 1.2 millones en bonos del tesoro puede tomar 4 cruceros al año cada año. Ellos son quienes fijan el precio. Los precios de la economía del ocio responden a quién puede pagar, no a quién solía pagar. El patrón se repite en todo el mercado.
La empresa matriz de la marca de fitness SoulCycle está reportando reservas récord para retiros premium y experiencias de fitness de alto nivel. Mientras tanto, Restoration Hardware se ha enfocado abiertamente en compradores mayores y más adinerados, amueblando y renovando hogares con efectivo. Las redes de medicina de conserjería como One Medical y MDVIP tienen listas de espera para nuevos pacientes. A ninguno de estos negocios les importa dónde se encuentra la tasa de fondos federales, porque sus clientes no necesitan un préstamo para comprar. Y el derroche de gastos no se limita a vacaciones y reservaciones para cenar. Ese mismo flujo de efectivo está destruyendo silenciosamente el mercado de la vivienda para todos los menores de 40 años. Capítulo 5. El cártel de los compradores en efectivo. Según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, en 2024, el 31% de los compradores de vivienda recurrentes compraron sus casas completamente en efectivo. A nivel nacional, Atom Data Solutions registró el mismo cambio. Las ventas completamente en efectivo alcanzaron el 32.8% de todas las transacciones de viviendas en la primera mitad de 2025. Eso significa que casi 1 de cada 3 compradores de vivienda en Estados Unidos está operando en un mercado donde las tasas hipotecarias no importan en absoluto. En ciertos mercados, las cifras se vuelven surrealistas. West Palm Beach, Florida, cerró el 49% de todas las ventas de viviendas en efectivo en 2025. Miami alcanzó el 43% en general, superando el 65% en el segmento por encima de $1 millón. En Naples, Florida, datos de agentes inmobiliarios locales y el seguimiento de Redfin muestran que los compradores en efectivo cerraron aproximadamente el 60% de todas las transacciones de casas unifamiliares en 2024. El precio medio de venta superó los $800,000. Los compradores que dependen de hipotecas en Naples son las personas que realmente viven y trabajan ahí todo el año. Ahora están siendo desplazados por jubilados que llegan de Nueva York e Illinois con cheques ya listos. El efectivo gana en todas las variables que le importan a un vendedor. Ofrece rapidez, certeza y un cierre limpio sin que el banco retrase la aprobación. Un mercado dividido significa 2 grupos de compradores, 2 estructuras de precios y 2 resultados muy diferentes. Las tasas altas solo castigan a los prestatarios. El grupo de 55 años o más está en gran medida fuera del entorno de tasas. No están financiando compras de la misma manera y a menudo tienen activos que se benefician de mayores rendimientos. La política de la Fed no los está perjudicando, les está pagando. No puedes ganar más que un comprador de contado. Tampoco puedes permitirte las tasas que se usan en tu contra. Así que la siguiente pregunta deja de ser sobre estrategia. Se convierte en si todavía existe la posibilidad de tener una vivienda propia para cualquiera que haya nacido después de 1985. Capítulo 6. Causa raíz. La muerte del trabajo. La relación de riqueza a PIB en Estados Unidos es el número más importante en la economía estadounidense del que casi nadie habla. En 1985 estaba alrededor de 3.6. Para 2024 estaba más cerca de 5,5, según la Reserva Federal. El número inferior, lo que la gente gana trabajando, aumentó de manera constante como siempre lo ha hecho. Pero el número superior, lo que la gente ya posee, se alejó rápidamente. Esa brecha no se amplió porque la gente trabajara más duro. Se amplió porque la propiedad se compone. La economía ya no solo recompensa el esfuerzo, ahora recompensa haber llegado antes. Mira los datos de ingresos de la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos. Ellos rastrean algo llamado la participación laboral en el ingreso nacional. Básicamente, cuánto de cada dólar que se gana en la economía va a los salarios. A principios de los años 80, ese número era aproximadamente del 64%. Hoy en día, está más cerca del 56%. Esa diferencia no simplemente desapareció. Se trasladó de los cheques de pago a los rendimientos de los activos. Cada punto porcentual que se movió de los salarios al capital representa cientos de miles de millones al año. Los rendimientos fluyen hacia quien ya controla ese montón de activos, no hacia quien está generando nuevo valor. Estados Unidos aún no ha llegado a los extremos del sistema feudal británico del siglo XIX, pero la trayectoria en la gráfica de riqueza respecto al PIB apunta directamente hacia allá. Si el trabajo está muerto como forma de generar riqueza, solo queda un camino para las personas menores de 40 años. Capítulo 7. La trampa de la herencia. Según LendingTree, el 78% de los propietarios de la generación Z, de entre 18 y 29 años, recibieron ayuda familiar para hacer el pago inicial. El 33% de ellos dijo abiertamente que no podrían haber comprado la casa sin esa ayuda. La ampliamente citada transferencia de riqueza de $84 billones es real. Está sucediendo. Cerulli Associates proyecta que el dinero pasará de las generaciones mayores a las más jóvenes durante las próximas 2 décadas. Pero la transferencia es condicional. Pasa por el banco de mamá y papá. Las personas que no tienen ese banco están siendo excluidas de la economía de la propiedad.
La encuesta de compradores de Redfin de 2024 dijo que el 36% de todos los compradores de la generación Z y Millennials recibieron un regalo en efectivo de su familia para cerrar el trato. El 16% usó dinero de una herencia. El tamaño promedio del regalo fue de más de $50,000. En áreas metropolitanas de alto costo como Boston y Seattle, los regalos suelen superar los $150,000. Se está creando una clase permanente de ganadores y perdedores. Una que se basa completamente en el privilegio de nacimiento. Los compradores sin ayuda familiar no solo compran más lento, están quedándose completamente fuera de la escalera de la propiedad. Se convierten en inquilinos de por vida, pagando las hipotecas del grupo privilegiado a través de sus cheques de renta. Entonces, ¿qué tipo de sociedad reemplaza el trabajo con la espera? Una economía donde el momento del funeral de tus padres importa más que tu trabajo diario. La respuesta es que ya la tenemos. La mayoría de la gente apenas empieza a darse cuenta. Capítulo 8. El ajuste de cuentas. El muro demográfico. La Oficina del Censo proyecta los cambios de población en Estados Unidos con 20 años de anticipación y han acertado de manera consistente. Lo que muestra es que la generación nacida entre 1946 y 1964 está envejeciendo en una línea de tiempo fija. No hay ambigüedad, solo una curva conocida avanzando hacia el futuro. Las tablas actuariales ya calculan cuándo esa riqueza comenzará a disminuir, no como una teoría, sino como cuestión de tiempo. La Reserva Federal ya ha hecho modelos sobre cómo ese cambio afecta la distribución de la riqueza con el tiempo. Esto no es algo que tengas que interpretar o sobre lo que debas especular. Ya está definido. La reforma fiscal no puede mover $79 billones lo suficientemente rápido como para ayudar a alguien que actualmente tenga menos de 40 años. Un regreso a tasa cero solo volvería a inflar los valores de los activos que causaron la brecha desde el principio. Las mayorías electorales, incluso si pudieras reunirlas, no pueden deshacer 40 años de concentración de activos. Y la generación que se beneficia del sistema actual tiene una participación electoral más alta que cualquier otra. Solo existe una salida y es un funeral. La acumulación de riqueza descrita en este informe termina cuando terminan sus poseedores. La herencia del capítulo 7 entonces decide qué descendientes reciben las llaves. No hay otro interruptor de apagado sobre la mesa. Solo el tiempo y la muerte pueden detener el ciclo. Un impuesto a la riqueza, si el Congreso alguna vez aprobara uno, enfrentaría batallas constitucionales que durarían décadas. El impuesto sobre el patrimonio ya existe, pero el umbral se encuentra por encima de los $13 millones por persona en 2025. La mayoría de las herencias de los boomers pasan libres de impuestos bajo ese límite. Las palancas fiscales que Washington tiene sobre la mesa son demasiado pequeñas para un problema de $79 billones. Las herramientas que realmente podrían hacer la diferencia requieren una coalición política que no existe y que no puede formarse. Ninguna corporación robó el sueño americano. Ninguna potencia extranjera lo arrebató. La generación que inventó la versión del sueño después de la guerra lo compró en efectivo. Compraron casas por el equivalente a 2 años de salario en 1972. Luego, vieron cómo esas casas se convirtieron en cuentas de retiro que valen el equivalente a 15 años del salario de un joven y ahora cobran intereses sobre el dinero en efectivo que financió el atraco. El sistema está funcionando, solo que no de la manera que la gente supone. Está siguiendo las tendencias demográficas que hay debajo de él. El control de la inflación no está roto en la Reserva Federal. Está operando dentro de una economía donde los diferentes grupos de edad responden de manera completamente distinta a los cambios en las tasas. Misma política, diferentes efectos. La vivienda tampoco está fallando. Está siendo transformado por quien ya posee activos frente a quien todavía tiene que endeudarse para entrar. Y con el tiempo, esa diferencia se convierte en un mecanismo de clasificación. No por diseño de políticas, sino por año de nacimiento. El resultado realmente no parece una crisis. Parece un sistema haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer. No termina de golpe, simplemente se desarrolla lentamente a medida que una generación sale del sistema con el tiempo. Hasta entonces, la riqueza sigue desplazándose de la misma manera en que ya lo ha hecho, más por poseer cosas que por trabajar para obtenerlas. El esfuerzo no desaparece, simplemente deja de ser la principal forma en que el dinero se mueve. Realmente no tienes la opción de salirte, simplemente terminas en la posición en la que naciste. Cuando los boomers salen del sistema, las cosas cambian. La riqueza, la vivienda y los patrones de gasto no simplemente desaparecen. Descubre la verdadera historia, esto sucederá después de que la generación de los baby boomers desaparezca. O mira esto en su lugar.